Nosotros, eso es una decisión personal. Nosotros entendemos que cuanto antes la gente salga del armario, más libre va a poder ser y más fácil va a alcanzar su felicidad. No son suficientes, es cierto que un segmento de la población sí está concienciado, pero ahora mismo donde está fallando el mensaje es en el segmento de la población de personas menores de 27 años, en donde estamos viendo que la tasa de positivos en los test está incrementándose notablemente. La edad media de las personas que reciben un diagnóstico positivo en la prueba del VIH cada año baja. Entonces, ahora mismo hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, no solamente por parte de las ONGs, sino especialmente de la Administración, que es su responsabilidad, campañas de sensibilización y concienciación del uso del preservativo en la población joven. En principio es una doble discriminación y además hay una autodiscriminación. Nosotros en principio tenemos, ya te he comentado, counseling para todo este tipo de casos y luego además tenemos grupos de autoapoyo en donde las personas pueden encontrarse con gente que ha pasado o está pasando por lo mismo que están pasando ellos y que se apoyan mutuamente, aparte de que es una de las mejores formas de recibir información sobre lo que está pasando o sobre los problemas que puedes llegar a tener con cierto tipo de cuestiones asociadas al VIH. Eso en principio todavía es información reservada, todavía no está confirmada en muchas cosas. Sí te puedo decir que las fiestas del barrio van a seguir estando en el barrio, se va a ampliar a nuevos espacios, como va a ser posiblemente la Plaza del Carmen y la Plaza de España, y bueno, a lo mejor nos encontramos con algún concierto importante en Plaza de España. No se cambian las fiestas de sitio, pero sí es cierto que estamos haciendo un esfuerzo muy importante en que las molestias a los vecinos bajen. Lo que queremos es tener un orgullo que sea el orgullo de todos, de las personas que están divirtiéndose en la calle y de los vecinos que también tienen su derecho al descanso. Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es una apuesta por la diversidad. Y en una apuesta por la diversidad, lo que hay que hacer es prevenir esa discriminación y cuando se produce, lo que hay que hacer es actuar en contra de ella. Para ello entendemos que falta todavía la ley de igualdad de trato, que está en puertas de entrar en el Congreso de los Diputados, y además que la sociedad realmente reaccione contra esa discriminación. Es decir, que no quede impune. Nosotros tenemos campañas de sensibilización a través de charlas en colegios e institutos. Para nosotros, uno de los pilares fundamentales del cambio social es a través de la educación. Educando a las personas que ahora se están formando, transformamos la sociedad. Y transformamos la sociedad de tal forma que la sociedad que hay ahora no es la misma que había hace 20 años. Y eso se ha hecho trabajando en educación. Y tenemos que seguir trabajando en educación, no solamente para el tema LGTB, sino para evitar cualquier tipo de discriminación, garantizar la igualdad y la diversidad social que existe en nuestra sociedad. Creo que la televisión desde los años 60-70 ha sido el gran impulso de los cambios sociales. No solamente la televisión ha generado una igualdad de derechos LGTB, también ha generado una igualdad de la mujer. Eso es un mensaje que se ha transmitido. También es cierto que se transmite una imagen frívola
en muchos programas, pero es el espectador el que tiene que decidir qué es lo que se quiere. Yo creo que hay muchísimas culturas. El ponerle la etiqueta gay o no gay, ¿qué es la cultura gay? La que hace una persona que es gay. La cultura gay es algo que va dirigido a gays, aunque no lo haga un gay. ¿Qué es la cultura gay? La cultura es cultura de por sí. Que me guste más una cosa o que me guste más otra cosa,